palabra es eterna, en ella esperaré. Sean todos bienvenidos a este espacio virtual de formación de la Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de las Pastorales. Este año 2020 nos preparamos para el 5º Congreso Bíblico de Animación Bíblica de la Pastoral. Aunque las circunstancias nos invitan a ser cada día más creativos para seguir juntos. Desde la Coordinación Nacional de la ABP nos complace presentar en este tiempo del Año de la Palabra de Dios una serie de conferencias en torno a los documentos de la Iglesia. Uno de ellos, la Dei Verbum, Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, sobre la revelación divina, y también la Verbum Domini, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. En este tiempo de desafíos, de permanecer distanciados, pero manteniendo la cercanía mediante los medios de comunicación social. Proponemos estos encuentros que serán semanalmente, reflexiones y estudios sobre documentos tan importantes que nos propone la Santa Madre Iglesia. Además, compartiremos en uno de esos encuentros la metodología de la Lectio Divina para acercarnos más y orar con la palabra de Dios. En este primer encuentro le presentamos el Monseñor estará presentando una introducción por el año de la palabra de Dios y los documentos con la disertación de Monseñor Guillermo Stecklin. Él es obispo responsable de la animación bíblica de la pastoral y de la catequesis en la Conferencia Episcopal Paraguaya, y también obispo de la diócesis de Ciudad del Este. Monseñor, bienvenido a esta plataforma virtual. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias, don Valentín. Muy buenas tardes. Gracias por esta introducción y un saludo cordial a todos los que están siguiendo esta charla en el marco del Congreso Bíblico de este año, que se hace de esta forma. Y todo será grabado y luego se va a enviar y poner a disposición de todos ustedes. Este año la palabra de Dios se debe en una parte al aniversario 1700 de la muerte de San Jerónimo, santo patrono de la Biblia, de la lectura de la Biblia, de los estudiantes. También a los 50 años de la Federación Bíblica Católica, FEBIC. Y nos hemos adherido en el Paraguay a estos aniversarios junto con muchos países de toda la Iglesia para prestar atención a la palabra de Dios. Se divide esta conferencia en varias partes. Al inicio voy a introducir este tema del Sínodo de la Palabra de Dios del 2008 y estudiar el preámbulo y después entrar en el primer capítulo, una parte del primer capítulo sobre esto. Este va a ser nuestro guión y creo que nos puede dar perspectiva para entender la Biblia y otras formas como Dios se comunica con nosotros. Es un documento precioso que he vuelto a estudiar y realmente me habla, me dice cosas nuevas, porque es un documento en la Iglesia donde muchísima gente de todo el mundo ha participado. He intitulado esta mi charla Dios se comunica, ¿verdad?
Eso es para darle un título un poco diferente y darnos cuenta que no es únicamente la Biblia, sino es todo lo que Dios comunica, lo que queremos estudiar. Pasemos al preámbulo. Al principio existía la palabra y con esto comienza el Evangelio de San Juan, que es también el guión del Verbum Domini, de este documento post-sinodal. Y el sínodo entonces constata que a partir del pontificado del Papa León XIII se ve aumentar en la vida de la Iglesia la conciencia sobre la importancia de Dios. Estos son más de 100 años, pero en la historia de la Iglesia no es mucho tiempo y se puede comprender perfectamente que tenemos que hacer más todavía. El tema completo de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, la 12ª, reza así: la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Ahora, ¿qué es un sínodo? Un sínodo es un caminar juntos, esto significa la palabra. Hoy hablamos del espíritu sinodal que necesitamos en la Iglesia. Y he asistido a este sínodo de 2008. Éramos 240 obispos y 11 superiores generales, además unos 80 auditores y auditoras y representantes de una docena de iglesias no católicas, incluyendo incluso a un rabino que participó. Y el Papa Benedicto, que presidía la asamblea, estuvo prácticamente en todo, no se ausentó de nosotros. Notamos muy bien que un sínodo no es un congreso científico, no es algo donde alguna gente especialista estudia la palabra de Dios, la Biblia, las diferentes tradiciones, sino es compartir, como decía el tema, la vida y la misión de la Iglesia. Se escuchaba con mucha concentración a los participantes, cada uno podía hablar unos 3 a 5 minutos. A veces se aplaudía, ya lo he expresado en otra ocasión, y me queda este recuerdo, me queda esta impresión. Se aplaudió cuando un patriarca de los armenios, de la Iglesia Católica Armena, contó la historia de su pueblo, en cuya liturgia se encontraba la Biblia en su propio idioma desde el año 406, y cómo las palabras sagradas que el pueblo se sabía de memoria los acompañaron durante las persecuciones a lo largo de los siglos. Aplaudimos también cuando un obispo de Honduras, América Latina, nos relató cómo miles de servidores de la palabra surgieron después del concilio. Y fue muy conmovedor cuando el obispo que representaba a Letonia en Europa del Este nos contó como una vez la KGB, el Servicio Secreto Soviético, quería obligar a un sacerdote a pisar su Biblia, pero él besó el libro sagrado. Prefirió ir 10 años a Siberia, a los trabajos forzados. Luego volvió a su parroquia y leía la palabra de Dios. Y decía, palabra del Señor. Y como era grande la emoción de los fieles ante este testimonio de su sacerdote. Todo esto nos hace entender, dice el sínodo, que únicamente en el nosotros de la Iglesia, en la escucha y acogida recíproca, podemos profundizar nuestra relación con la palabra de Dios.
Esto lo puse aquí en la pantalla. Y aquí ustedes ven la foto cuando el rabino pasa frente a la asamblea donde está presidiendo el Papa para hablar del pueblo de Israel y su relación con la palabra de Dios. Para amenizar de alguna forma el tema, que es siempre un documento, son papeles, ¿verdad? Yo he tratado de formular su contenido como preguntas y respuestas. Y son preguntas del documento, no algo inventado, sino sigue lo que el Papa Benedicto en esta exhortación post-sinodal, Verbum Domini, nos quiere enseñar. Entonces, aparecen estas 5 preguntas. ¿Creemos en serio que Dios se quiere comunicar con nosotros? ¿Dónde exactamente uno se encuentra con la palabra de Dios? Según nuestra fe, ¿cuál es el rasgo que más resalta en Dios? Después, ¿cuáles son las realidades donde más nos debe iluminar la palabra de Dios? Y finalmente, sobre la Biblia, ¿cómo llegó la Biblia hasta nosotros? Entonces he tratado de formular esto en preguntas y encontrar las respuestas en nuestro documento. Entonces, esta es la primera pregunta. ¿Creemos seriamente que la palabra de Dios, que Dios se quiere comunicar con nosotros? Dios busca comunicación. ¿Hemos pensado en esto? ¿Y por qué no le escuchamos entonces? Bueno, podemos encontrar sencillamente la explicación que nuestra naturaleza ha sido dañada por el pecado, por eso nos quedamos bastante sordos. Pero Dios habla continuamente. El sínodo dice ya en la parte introductoria que está el misterio de Dios que se comunica. Su verbo se hizo carne. Esta es la buena noticia. El verbo se hizo carne. O sea, en Dios hay, ya antes de que el verbo se hace carne, comunicación. Y esta comunicación finalmente llega con toda su fuerza a nosotros. Esta es la buena noticia. Y luego lo dice de nuevo, participar en la vida de Dios, Trinidad de amor, es alegría completa. Creo entonces que Dios se quiere comunicar conmigo. Esta es la pregunta y algo para meditar. En la primera parte, entonces, del Verbum Domini, está la sección el Dios que habla. La segunda pregunta es enseguida, ¿cuál es el rasgo más resaltante en Dios? Eso también puede ayudar a los catequistas. Yo también me encargo un poco de la catequesis. A los catequistas nos puede ayudar esto a hacer un examen de conciencia. Desde luego nos impresiona que Dios es, por ejemplo, todopoderoso, o que Él lo sabe todo. Pero pensamos en otras cosas que hay en Él, el rasgo, por ejemplo, de la belleza que existe en Dios, o para nuestro tema, que el rasgo que más resalta en Dios es que es un ser comunicativo, porque Dios es amor, Dios quiere entrar en contacto con nosotros, quiere llenarnos
de este espíritu de comunión que existe ya en la Santísima Trinidad, en el diálogo de amor de las personas divinas, como dice el documento postsinodal. En el corazón de la vida divina está entonces la comunión. Estos eran 2 puntos bastante breves. Ahora vamos a tener uno un poquito más largo, donde uno encuentra exactamente la palabra de Dios. Esta es una pregunta interesante. La respuesta estándar es, claro, está en la Biblia, y eso no es una respuesta equivocada. Pero justamente el sínodo sobre la palabra de Dios destaca que hay muchas otras formas. Y cuando yo me preparaba a este encuentro, yo les digo que mi aporte de 3-5 minutos era sobre este tema, que Dios habla de muchas formas, porque no toda la gente inmediatamente tiene acceso a la Biblia. Entonces Dios les habla de otras formas, tal vez más misteriosas, pero nos conduce así a la comunión. El Papa Benedicto utiliza para explicar eso la expresión analogía. Alguna cosa es análoga cuando en parte es muy parecida a otra, es casi idéntica, pero hay también diferencia. La expresión palabra de Dios es análoga, porque se puede referir, como estamos viendo ahora, por ejemplo, a Jesucristo mismo. Es la palabra, es el verbo eterno. Se puede referir a la naturaleza. Existe el libro de la naturaleza que nos habla de Dios. Está esta palabra en la historia de la salvación. Está en los apóstoles antes de que se escribían cosas, en su predicación viva, en su forma de vivir su testimonio. Y finalmente, la Sagrada Escritura, sí, es la palabra de Dios. Entonces, esto va a ser un poco el punto que queremos ahora ver detalladamente. Jesucristo mismo es la palabra. Leemos en San Juan, la palabra se hizo carne. La palabra, la expresión la palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, dice el sínodo, Hijo eterno del Padre hecho hombre. Después, hay que reconocer también que la misma creación, el liber nature, en latín, forma parte esencialmente de esta sinfonía a varias voces en que se expresa el único verbo. De modo semejante, confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Además, la palabra predicada por los apóstoles es palabra de Dios y evidentemente hay que añadir la Sagrada Escritura. En palabras del sínodo, en expresiones del sínodo, la palabra de Dios no se agota en la Sagrada Escritura, porque es una realidad viva, operante y eficaz. Y así entendemos por qué en la Iglesia se venera tanto la Sagrada Escritura. Aunque la fe cristiana no es una religión del libro, el cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de una palabra escrita y muda, sino del verbo encarnado y vivo. Se venera la Biblia no porque nos gustan estas expresiones, porque es un libro muy famoso, etcétera, o muy sagrado, sino porque ahí está adentro Cristo, es su presencia casi como en la misma Eucaristía.
y lo dicen autores muy antiguos, lo decía también la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. La analogía de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las realidades donde la palabra de Dios nos debe iluminar especialmente? Y este tema, claro, es también un poco más largo que los primeros que habíamos comenzado. ¿Cuáles son las realidades? Lo primero es el mundo. El mundo debe ser iluminado por la palabra de Dios. Porque si no, no entendemos el cosmos. Lo vemos como algo, un material que utilizamos para nuestro beneficio y no hacemos la relación con Dios. Entonces aquí aparecen nuevamente unos cuantos temas que quiero así presentarles. El mundo necesita ser iluminado. El ser humano mismo, la figura de Cristo. Después el sínodo dice algo sobre las revelaciones privadas, porque parece es una inquietud que ha aparecido por ahí. Y habla de la presencia del Espíritu Santo. Y finalmente, sobre el silencio de Dios. La dimensión cósmica de la palabra, el mundo creado por Dios, es iluminado por ese deseo de Dios de comunicarse. Porque, nos dice el Papa ahí, es un gran consuelo, es una palabra liberadora. Todo lo que existe no es fruto del azar irracional, sino ha sido querido por Dios. Y los salmos cantan esta gozosa certeza. La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, como dice el Salmo 33. El Verbo eterno es el fundamento de toda la realidad. Primero está Dios y después viene el mundo. Esa es la clave tan sencillamente. El mundo no existe porque Dios quiso expresarse. Quería decir que Él mismo es amor, comunicarse con nosotros. Creo que podemos entender cómo aquí la reflexión sobre la palabra eterna de Dios ilumina nuestro entendimiento del mundo. Después viene el mismo ser humano, que es la parte más importante de la creación. Importa descubrir, dice la Verbum Dominum, descubrir la posición única y singular que ocupa el hombre en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, Génesis 1:27. Entonces, esto nos lleva a reconocer que somos una expresión como seres humanos de lo que hay en el mismo Dios. Estamos hechos para comunicarnos, para complementarnos, para formar familias, porque Dios es familia. Dios es el original, nosotros somos su imagen. Esto nos llevará a reconocer, dice el sínodo, el valor del propio cuerpo, el don de la razón, la libertad, la conciencia que hemos recibido. Y también esta ley natural escrita en el corazón, según la carta a los romanos. Incluso los que no creen pueden descubrir en su corazón una ley natural, esta convicción que hay que hacer el bien y no el mal. Después somos débiles, pero reconocemos esta ley natural en nosotros. Eso es la iluminación que encontramos sobre el ser humano. Finalmente, la palabra divina
nos tiene que iluminar sobre la figura de Cristo. El tema es aquí la cristología de la palabra, porque Cristo es el verbo. La palabra en Jesús, ¿cómo se expresa? No se expresa simplemente como un discurso, con conceptos o normas. Tenemos esa tendencia de transformar lo que Jesús dice en sus hermosas parábolas, historias, en las cosas que hace, en alguna doctrina, en punto 1 ABC. Pero esto no es lo original. La figura de Cristo es que todo su ser es comunicación del amor de Dios. Aquí nos encontramos ante la persona misma de Jesús, dice el sínodo. Jesús no habla solamente por sus enseñanzas, nos habla por toda su persona, sus gestos, el amor de su corazón, la entrega de su vida y su triunfo final. En Deus Caritas Est leemos, así se entiende que ¿por qué no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva? Hay una expresión interesante que les quiero mostrar, que cuando la leí la primera vez, ¿verdad? No me decía nada y me parecía realmente algo de la Edad Media. Está un poco más abajo en la pantalla. Desde luego es una idea media, de la Edad Media, ¿verdad? Muy antigua. Pero ellos, en su traducción de la Biblia, decían en una parte, el verbo de Dios se ha abreviado. Entendían así. Era no tan correcto. Pero lo interesante es la interpretación. Y esto lo recoge el sínodo. La palabra eterna en Cristo se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. O sea, en Jesús las cosas ya no son complicadas, complejas, difíciles, sino la sonrisa del niño en el pesebre evangeliza el mundo como sucede cada Navidad. El verbo se ha abreviado, se ha concentrado en muy poca cosa. Y cito aquí todo un párrafo del documento que no tiene desperdicio. Dice así: la misión de Jesús se cumple finalmente en el misterio pascual. Aquí nos encontramos ante el mensaje de la cruz. El verbo enmudece, se hace silencio mortal, porque se ha dicho hasta quedar sin palabras, al haber hablado todo lo que tenía que comunicar, sin guardarse nada para sí. Los padres de la Iglesia, contemplando este misterio, ponen de modo sugestivo en los labios de María, de Dios, de la Madre de Dios, estas palabras. La palabra del Padre, que ha creado todas las criaturas que hablan, se ha quedado sin palabra. Están sin vida los ojos apagados de aquel que con su palabra y con un solo gesto suyo mueve todo lo que tiene vida. Es una contemplación de la cruz, ¿verdad? Él se ha comunicado todo sin guardarse nada para sí. Esta es la muerte en la cruz. La última expresión, ¿verdad?, que vemos que no es algo escrito o hablado, sino es el mismo misterio del anonadamiento de Jesús. Después de entrar en estas profundidades, el sínodo se dedica todavía a un tema que parece que es
no tan elevado, ¿verdad?, pero necesario. Las revelaciones privadas. Interesante que el sínodo ha recomendado, dice el texto, ayudar a los fieles a distinguir bien la palabra de Dios de las revelaciones privadas. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación con respecto a Cristo. Es una ayuda que se ofrece, pero no es obligatorio usarla. Si nos dice algo la Virgen en Lourdes, en Fátima, es algo que explicita el misterio de Dios. No estamos obligados a basarnos en estas revelaciones privadas. Pero lo importante es reconocer que Jesucristo ya es la palabra definitiva de Dios. Es el primero y el último. Y cita también a San Juan de la Cruz, que dice, en darnos Dios como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra. Todo nos lo habló junto a Él, y de una vez, en esta sola palabra. No se puede dejar de contemplar la presencia del Espíritu Santo. También esto es iluminado por el Verbo eterno. La Santísima Trinidad en su tercera persona. La presencia del Espíritu Santo en la historia de la salvación y en particular en la vida de Jesús, a quien la Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo. Y luego esta expresión de San Jerónimo, nuestro santo patrono, que creo que ya todos hemos escuchado varias veces, ¿verdad? No podemos llegar a comprender la Escritura sin la ayuda del Espíritu Santo que la ha inspirado. No se puede discutir la Biblia de cualquier forma, solamente la entenderemos si nos llenamos del Espíritu de Dios mismo que la ha creado. Y el sínodo menciona también una expresión de un santo antiguo, de un padre antiguo de la Iglesia, Ricardo de San Víctor. Se necesitan ojos de paloma, dice este autor, iluminados e ilustrados por el Espíritu para comprender el texto sagrado. O sea, tenemos que leer la Biblia con los ojos de paloma del Espíritu Santo. Esta parte importante del sínodo no se concluye sin una contemplación sobre el silencio de Dios. Porque eso también es una realidad. Dios se quiere comunicar, pero no de cualquier forma, no es algo banal, sino Dios nos pide algo mucho más profundo en nuestra comunicación, mucho menos superficial. Y por eso Él guarda silencio como el mismo Jesús tuvo que experimentar. Como pone de manifiesto la cruz de Cristo, Dios habla por medio de su silencio. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y cualquiera que se mete en este viaje de estudiar la comunicación que Dios quiere tener con nosotros, va a experimentar también el silencio de Dios. Muchos santos y místicos han vivido esta experiencia que también hoy se presenta en el camino de muchos creyentes, dice el documento. El silencio aparece como una expresión importante de la palabra de Dios. Un misterio. Ya estamos concluyendo
esta parte y siguen unas cosas más sobre cómo la palabra de la Biblia llegó a nosotros. Esa es la última pregunta que puse ahí para que después encontremos la respuesta en el documento. Por supuesto, no dice todo, pero dice dos cosas: que la palabra de Dios llegó por nosotros por la tradición y que llegó a nosotros por la inspiración. Entonces, si ustedes buscan algo sobre estos temas, lo van a encontrar en la exhortación postsinodal de Benedicto XVI, Verbum Domini. Existen a veces pinturas de artistas que dicen con imágenes que, bueno, Dios dictó prácticamente los libros de la Biblia a cada hagiógrafo, a cada sagrado autor. Es una manera de expresarse, pero la cosa es un poco más diferente y el sínodo dice que es algo parecido a la encarnación misma. Lo dice después en el segundo punto, disculpen. Aquí primero destaca que la Biblia, antes de ser escrita, fue tradición oral. San Lucas lo explica en su Evangelio. Y después habla, como ahora ya anticipé, sobre la inspiración. Podemos sugerir una analogía. Así como el Verbo de Dios se hizo carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, así también la Sagrada Escritura nace del seno de la Iglesia por obra del mismo Espíritu. Es toda una encarnación lo que sucede en el proceso de la escritura de la Biblia. Pero esto hace que ahí Dios nos enseña sin error, sin equivocaciones. Ahí encontramos la verdad. No en las cosas secundarias, sino en lo más esencial. Pero es nuevamente algo no codificado, sino son palabras vivas, con ejemplos, con testimonios. Ahí, como en la vida de Jesús, el Verbo encarnado, encontramos nuestras respuestas. Bien, estamos acercándonos a la conclusión. El Papa Benedicto XVI es un poco un músico, ¿verdad? Es conocido como esto, él mismo toca un instrumento y le ha gustado siempre recibir en el Vaticano alguna orquesta, algún coro para disfrutar de la buena música. Entonces él recurre en el documento post-sinodal a una imagen del mundo de la música. Podemos comparar el cosmos a un libro, considerarlo como la obra de un autor que se expresa mediante la sinfonía de la creación. Son voces que armonizan, voces que hacen una sinfonía, una armonía, ¿verdad? Pero, dice el Papa, dentro de esta sinfonía hay algo como un solo. En la música existe el solo, que de repente todos los otros instrumentos en la sinfonía de la creación, en este caso, callan y toca solamente un instrumento. Y ahí dice, este solo es Jesús.
El Hijo del Hombre resume en sí la tierra y el cielo, la creación y el creador, la carne y el espíritu. Él es el centro del cosmos y de la historia, porque en él se unen sin confundirse el autor y su obra. Yo creo que con todas estas reflexiones que solamente son el comienzo del documento Verbum Domini, entendemos la Biblia en su contexto, ¿verdad? Como una parte importante de la comunicación que Dios quiere tener con nosotros. Y el papel primordial como de un solista de Jesús en esta gran sinfonía, de esta gran música que llena el universo, que es la palabra del Señor. Para concluir, un pensamiento final que sale en una oración que el Papa Benedicto dirigía durante el sínodo. A las 9 de la mañana siempre se rezaba una hora del breviario todos juntos, y él dio una vez una pequeña reflexión y dice: ¿qué es lo más real? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es lo más seguro, fuerte en nuestro mundo? Espontáneamente nosotros tenemos la impresión, ¿verdad?, que el piso, las cosas materiales con las cuales podemos chocar y que son herramientas en nuestras manos, eso es lo más real. Pero, dice el Papa Benedicto, la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo. Realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Como dice el Salmo, tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, y la fidelidad del Señor dura de generación en generación. Quien construye sobre esta palabra, edifica la casa de la propia vida sobre roca. Bien, con eso estamos entrando, creo, en el mes de la Biblia, ya con un documento muy importante del Sínodo 2008, que va a ser nuestro guión, y esperamos que suceda lo que hemos expresado en el lema en el Paraguay de este año de la palabra de Dios, que nos arde el corazón cuando Él, el Señor, nos habla, cuando Él nos explica las Escrituras. Les agradezco a todos ustedes por la atención, por la paciencia, y esperamos meditar cada vez más profundamente esta manera de Dios de comunicarse con nosotros. Ha sido un placer, un gran saludo a ustedes, y les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. De esta manera hemos culminado este primer encuentro. Les invitamos a todos a acompañarnos en el siguiente encuentro. Les invitamos también a visitar la página de la Coordinación Nacional de Animación Bíblica de la Pastoral. Ustedes podrán ir viendo ahí todos los programas que vamos a ir teniendo. Todo el mes de septiembre estaremos compartiendo con distintos sacerdotes y seguiremos estudiando sobre estos documentos, Monseñor. Muchas gracias y Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra